La Biblia Dios habla hoy. 22 de mayo. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Hirió de muerte, en Egipto mismo, al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo, cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua, que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido, entre gritos de alegría, y les dio las tierras de otras naciones, y el fruto del trabajo de otros pueblos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno.
¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó, y dio a conocer su poder, haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar, como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales, y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios, y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios, y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto, pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés, y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán, y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam, y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso, y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor, y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes, y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor, y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios, y se extendió una plaga entre ellos. Pero Faín se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción, para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara, junto a las aguas de Meribá. Y por causa de ellos, le fue muy mal a Moisés, pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre, y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo, y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos, y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes, y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados, y al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos, y cambió de parecer.
porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre. Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. De al este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino, hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban, y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos, por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta, que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo, y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión, de la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta. Y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David. Salmo 108.
Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder, para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem. Y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al Juez Supremo. Primera, del Maestro de Coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios, no te quedes callado ante mi oración. Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo a los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas. Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22. Vale más tener buena fama y reputación
¡Qué abundancia de oro y plata! El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va a la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretesta. Que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo. Donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles. Pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre. O le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero. De gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Hechos 27. Dios habla hoy. Pablo enviado a Roma. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, del batallón llamado del emperador. Nos embarcamos, pues, en un barco del puerto de Adramitio que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues lo dejó visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Saliendo de Sidón, navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Bordeamos la costa de Cilicia y Panfilia, y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. El capitán de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que iba a Italia, y nos hizo embarcar para seguir el viaje. Durante varios días viajamos despacio, y con mucho trabajo llegamos frente a Cnido. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente a Salmona dando la vuelta a la isla de Creta, y navegando con dificultad a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Leicea. Se había perdido mucho tiempo, y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso, Pablo les aconsejó: Señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso, y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al sudoeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. La tempestad en el mar.
Pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del nordeste azotó el barco, y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte, y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente, la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: «Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta, así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en una isla». Una noche, cuando al cabo de 2 semanas de viaje nos encontrábamos en el mar Adriático llevados de un lado a otro por el viento, a eso de la medianoche los marineros se dieron cuenta de que estábamos llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua, y era de 36 metros, un poco más adelante la midieron otra vez, y era de 27 metros. Por miedo de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados, diciendo: «Si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse». Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada, Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo: «Ya hace 2 semanas que, por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario, si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza». Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos. Lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. El naufragio. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas, abandonándolas en el mar, y aflojaron los remos que servían para guiar el barco. Luego alzaron al viento la vela delantera, y el barco comenzó a acercarse a la playa. Pero fue a dar en un banco de arena, donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena, sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos, para no dejarlos escapar nadando. Pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. 1 Samuel 3. Dios habla hoy. El Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje, no era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. 3 Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. 4 Entonces el Señor lo llamó. «Samuel». «Aquí estoy».
contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: Habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel. Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto, sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor. Hágase lo que a él le parezca mejor. Samuel creció, y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. 20 Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl